a nuestro siguiente invitado, el doctor Javier Castillo. Él es decano del Colegio Químico Farmacéutico de La Libertad. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Muy buenos días, Fernando. Agradecerte la oportunidad nuevamente de estar acá en tu programa. Bien, la intención de la visita del día de hoy es más o menos orientar a nuestro público oyente acerca de la elección correcta de los medicamentos y informar además si es que existe alguna ventaja o no de los medicamentos de marca versus los medicamentos genéricos. En verdad es un tema bastante interesante y que en el transcurrir del tiempo ha sufrido bastantes tabúes, ¿no? Sí. Más o menos, para hacer una reseña, existen a mi criterio solamente dos tipos de medicamentos: el medicamento de marca, el innovador o el descubridor, y el medicamento genérico. Cuando hablamos nosotros de moléculas sintéticas, hablamos de bioequivalencias, y cuando hablamos ya de moléculas biológicas, como son las que se están utilizando, hablamos nosotros de bioequivalencias. Son completamente diferentes. Teóricamente, si nosotros tenemos la molécula ya adecuada, hablando de bioequivalentes, el efecto debe ser el mismo, ¿no? En el medicamento de marca existe un proceso que permite la investigación, los ensayos clínicos, los estudios fase 1, 2, 3, todo eso demanda un costo, un gasto. Correcto. Y eso permite al laboratorio descubridor comercializarlo libremente por 15 años. En 15 años supuestamente debe recuperar el gasto de inversión que significa todo esto, que es alto, llega más o menos a más de $1.000 millones por productos, ¿no? Correcto. Y una vez pasado esto, ya hay la oportunidad de que esa molécula se comercialice libremente. Ahí aparecen los medicamentos los genéricos. Así es. Correcto, o sea, es decir, si nosotros nos vamos a los medicamentos que ya pasaron pues esa etapa de los 15 años de exclusividad que tenían los grandes laboratorios, digamos un sencillo paracetamol, un ibuprofeno, que también se vende de marca, se comercializa de marca, ¿debería tener la misma efectividad uno o el otro? Por supuesto, debería tener la misma efectividad y la misma seguridad. Pero aquí hay un aspecto que sucede lamentablemente en nuestro país, y es necesario orientar a la población. Cuando nosotros decimos laboratorios de marca, es laboratorio descubridor. En el caso del paracetamol, un laboratorio X que lo descubrió. Pero ¿qué pasa? La legislación peruana lamentablemente no contempla eso. Y aparecen muchos medicamentos cuando ustedes van, por ejemplo, a la farmacia, sobre todo a las cadenas, le dicen, tenemos el genérico, en primer lugar no lo tienen. Así es. Que es una falta grave. Y lamentablemente no se supervisa eso. Y les voy a contar, ayer me pasó, antes del programa, fui a comprar Plidan compuesto y dimigrinato. Plidan lo pedí con el nombre comercial, claro, ¿no? El de marca, y dimigrinato pedí el genérico, no lo tenían. Que es algo grave, ¿eh? Es algo grave. Bueno, me ofrece supuestamente el comercial, en este caso de la cadena, y lo voy a decir con nombre, Incafarma, que al final es junto con Mifarma. Claro, lo mismo ahora. Sí, pero es el mismo principio activo, que ellos lo adquieren, lo maquilan y lo pueden vender tranquilamente como genérico, pero al ponerle el nombre de marca cualquiera que se les ocurre, están teniendo una utilidad más o menos de más del 100 o 200%. Exacto. Entonces, ahí también hay un abuso frente a la colectividad, porque ese medicamento deberían de venderlo como genérico, más no como comercial. Es un genérico disfrazado como de marca. Efectivamente, y lamentablemente la legislación lo permite, y la población cae, ¿no? Sí, y bueno, y lamentablemente incluso hay un discurso de venta, ¿no? Que implica, digamos, decirle al paciente, no, son tabletas recubiertas. Otra pregunta más que surge aquí a raíz de este comentario. ¿Son los genéricos tabletas sin recubrir? ¿A qué se refieren con este comentario? Bueno, eso tendríamos que nosotros evaluarlo si en verdad tiene la cubierta que ellos manifiestan. La cubierta me va a permitir a mí tener cierta protección mientras pasa la tableta sus procesos de absorción basados en un pH. ¿Pero será cierto lo que dice? Exacto, o sea, no. Claro. ¿Cómo comprobarlo? Con estudios de biodisponibilidad, que lamentablemente no se hacen. No tenemos. Que son muy costosos. Entonces, cuando yo presento mi producto, digo, tabletas recubiertas, y la DGMI se confía en la buena fe. Claro. Más no tiene la capacidad como para hacer los ensayos que permitan avalar lo que están diciendo, según el protocolo de análisis que ellos presentan. ¿No? Entonces también ese es otro tema que debería de evaluarse. Lamentablemente la política de salud en nuestro país está bastante desprotegida. Y para mencionar solamente, esto atenta contra el bolsillo del poblador también.
Deberían existir medicamentos genéricos, independiente de la marca que yo le ponga, y los medicamentos de marca, no más. Y respetarse el precio de cada uno de ellos. Claro, y volvemos a repetir que medicamentos de marca nos referimos a los... Innovadores o descubridores. Exclusivamente a aquellos innovadores o descubridores que todavía tienen, digamos, ciertos beneficios de mantener exclusividad, digamos, ¿no? Claro. Porque prácticamente existe un intermedio, ¿no? Ese famoso intermedio es el que ellos tratan mayoritariamente de ubicar en la venta final, ¿no? Así es. Porque no tengo el genérico, el de marca te cuesta muy caro. Exacto. Entonces yo tengo la alternativa ideal para ti, que es este, que tiene el nombre que es justamente el que le conviene vender a la cadena farmacéutica. A un precio intermedio. Intermedio en el sentido de que baja pues un 20-30% por el de marca. Exacto. Pero frente al genérico esto tiene una utilidad del 500-600%. Brutal, ¿no? Porque una tableta de 10, digamos así, de cualquier medicamento puede costar de repente solamente un sol. Un sol el blister, efectivamente. El blister de 10 pastillas así o tabletas. Y el que ellos venden, te lo venden cada una a un sol. A un sol, efectivamente. ¿No? Entonces, y ahí estamos hablando pues más de prácticamente hasta 1000%. Por supuesto. Sí, ¿no? Y se está atentando contra un principio de la Constitución, que es la accesibilidad. Así es. El acceso a los medicamentos, que lamentablemente no se da, ¿no? Entonces, hay un llamado a los organismos de control, que exijan que vendan medicamentos genéricos, que de todas maneras es una solución ante la problemática de salud que vive nuestro país, ¿no? ¿Y qué hacer, doctor, en este aspecto? ¿Cómo es que podemos de repente, somos nosotros los consumidores al final responsables solamente de esa compra o realmente los organismos supervisores en este aspecto? Bien, continuamos con el programa, estamos conversando acá con Javier Castillo, él es decano del Colegio Químico Farmacéutico de nuestra región y es un tema muy interesante también y que genera mucho debate, ¿no? El tema de los medicamentos genéricos versus aquellos medicamentos llamados, entre comillas, de marca, ¿no? Porque hemos explicado en la primera parte del programa qué significa exactamente lo que viene a ser de marca, ¿no? Vamos a interrumpir brevemente el tema central, aunque está relacionado, porque nos preguntan vía WhatsApp acerca del cómo podría aportar o no necesariamente la venta ya permitida del cannabis, ¿no? ¿Qué realmente... ¿Qué sustento científico tiene el cannabis en el tratamiento de las enfermedades real, digamos así? Y si realmente sería un gran aporte permitir su comercialización libre. Sí, bueno, cuando hablamos nosotros de cannabis sativa, hablamos, los que tienen efecto medicinal son los cannabinoides, que no pasan de 100. De ellos hay solamente 3 en estudios. El tetrahidrocannabinol, que sí se ha demostrado su eficacia en 3 patologías comprobadas. Por ejemplo, muchos hablan equivocadamente que ayuda en las enfermedades del cáncer para aliviar el dolor, solamente en alguna de ellas, no en todo. El sistema regulatorio me parece importante porque de alguna manera va a permitir establecer un control dentro del uso. En aquellos donde ya se está demostrada su eficacia, que son 3 patologías, ahí sí debería de extenderse. Y bajo la norma regulatoria de medicamento también controlado. Cuando hablo de medicamento controlado, entra al campo de los estupefacientes. Hay una política, una corriente fuerte de que salga y se venda como medicamento libre. Pero personalmente no estoy de acuerdo. Es igual, escuchaba la conversación de la doctora que trataba pacientes oncológicos y hablan de la morfina. La morfina es un derivado del opio, opiáceo, ¿no? Y está controlado. Correcto. Entonces, imagínense si nosotros damos libertad al opio, ¿qué consecuencias tendríamos? Correcto. Entonces, la marihuana, yo estoy de acuerdo. Esto también podría motivar a que sigan haciendo estudios, porque hay muchos que se han hecho, pero sin la comprobación científica. En ese aspecto me parece interesante, ¿no? Podría hacerse, pero solamente el uso regulatorio en aquellas enfermedades donde la evidencia médico-científica está completamente demostrada. ¿Qué es lo que cree usted que detiene la investigación científica sobre los productos naturales, ya que estamos mencionando el tema? Porque el tipo del cannabis no es el único caso. Existen múltiples sustancias naturales o plantas medicinales que se usan ya por siglos, años. Sin embargo, no tienen sustento científico relevante para la medicina tradicional. Así es. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se invierte o se fomenta la investigación también en este tipo de sustancias naturales? Sí, es una buena pregunta. Lamentablemente me parece que no es muy comercial. Por ahí partamos, ¿no? Y otra cosa, las universidades deberían impulsar, sobre todo la Facultad de Farmacia, a los egresados, no solamente de pregrado, sino maestría, a que vayan ahondando más. ¿Cómo vivía el Perú antiguo?
y eso lo sabemos por historia y con excelentes resultados, con las famosas plantas. Así es. ¿No? Hay estudios del doctor Vicuña, donde habla de 100.000 plantas del Tahuantinsuyo, muchas de ellas con utilidad bastante beneficiosa. Y la historia nos cuenta que prácticamente no tenían muchos problemas nuestros antecesores, ¿no? Así es. El problema acá es la dosificación. Y hay que tener en cuenta, encontrar la dosificación, los usos adecuados, ¿no? Pero el gran problema es la patente. ¿Por qué? Yo no puedo patentar estos, si lo convierto en medicamento, porque claro, son plantas. Así es. A diferencia de una molécula sintética. Claro, porque ese es un problema que tendría que también analizarse y regularse, ¿no? Claro, pero debería hacerse. Para favorecer sobre todo a aquellos que estén interesados en, digamos, así es, ¿no? Porque ¿de qué vale, digamos, que yo lo descubra si al final, o sea, digamos, porque es un tiempo, es un costo, no voy a tener ningún beneficio, y es lógico, ¿no? ¿Existe, bueno, volviendo al tema de que estamos tratando, existe algún mecanismo o actitud que deba tomar el consumidor final cuando va a una farmacia y no encuentra un genérico? ¿Existe algo que pueda realizar? De repente acudir a alguna institución, quejarse, en fin, ¿hay alguna institución que ampara realmente al consumidor en este aspecto o no? Por supuesto, por ejemplo, en el aspecto de medicamentos, DIGEMIT, y el famoso libro de reclamaciones. O sea, exigir el libro de reclamaciones y hacer constancia, ¿no? Por falta de tiempo, no lo pude hacer ayer. Hacer mención, ¿no? Que no tuvo el medicamento genérico tal. Entonces, la DIGEMIT ya se encargaría de evaluar y de exigir para que todos estos establecimientos comerciales que son de visita mayoritaria mantengan estos medicamentos y den alternativas pues a los pobladores. Y quizás en algún momento ya conversemos de una actitud no ética también que se da, pero lógicamente con algunas pruebas podríamos conversar, porque no me parece, más o menos para que tengan idea, y no es que me salga el tema, pero las utilidades de venta diaria que tienen estos establecimientos farmacéuticos, Incafarma, Mifarma, que ahora es uno solo, llegan a una venta de 50.000 soles diarios. Por cada... Diarios. Por cada tienda, por cada punto de venta. Las de oro, imagínense ustedes. Si ahí damos una utilidad normal que antes era del 20-25%, y más aún vendiendo mis productos, yo voy a tener una utilidad casi del 100%. Claro, ¿no? Entonces ahí el interés de... Claro, ¿y cómo es que tratan a los profesionales con sueldos en verdad no Esto justos? Justamente es un tema muy paradójico, ¿no? Porque se supone que están fomentando mayores ingresos, el profesional químico farmacéutico que trabaja para esa institución, pues debería estar un poco mejor remunerado, ¿no? Así es, pero no es así. Inclusive, ayer conversando con la técnica, le digo, ¿tú cuánto ganas? Me explotan, dijo. Y es la verdad, ¿no? Entonces, esos son aspectos también que deberían de contemplarse, ¿no? Y que además, digamos, fomentan que el vendedor termine vendiendo el medicamento de la elección de la cadena, porque les dan puntos o comisiones, bonos, por vender los medicamentos que son propios. Así es. Y es por eso que a veces el vendedor se niega a vendernos el genérico o dice no hay, y nos vende el producto final que ellos quieren o manipulan. Sí. Aquí habría dos aspectos. El usuario exigir su derecho que tiene a que le vendan el medicamento que está indicando en la condición de genérico, ¿no? Sino hacer su queja. Y el órgano regulador también exigir, supervisar, para que tengan esos establecimientos genéricos, los medicamentos genéricos. Y el otro aspecto que hemos conversado al inicio del programa, la política, digamos, de control a través del Ministerio de Salud, solamente definir dos medicamentos, el de marca y el de genérico, y no hacernos más confusiones. El de genérico, independiente del nombre que le pongan, al precio justo que debe ser. Ahora, muchos oyentes estarán haciendo la pregunta básica del programa, ¿no? Porque tenemos que ser, digamos, incisivos en esta respuesta, ¿no? ¿Un medicamento genérico va a curar igual a un paciente de una enfermedad que aquel medicamento que figura como marca, a pesar de que es más barato? A ver, teóricamente sí, ¿correcto? Eso lo dice la OMS. Pero existe también calidades de principios activos, como ahí queríamos llegar. Como conversábamos fuera de micrófono. Entonces, la calidad de los principios activos también debería de evaluarse. De tal manera que el principio activo que yo estoy ofertando, ¿no?, que es bioequivalente al de marca, sea el que yo lo estoy dando como genérico. Pero sí, en calidades, por ejemplo, un ejemplo grotesco de camisas. Claro. Hay una camisa sintética que me vale barato.
Claro. ¿no? Y la camisa de algodón me va a valer mucho más. Caro. Y hay tipos también de algodón. Igualito sucede con los principios activos. Entonces, eso habría que regular. Y hay una conversación interesante. Países como Reino Unido, por ejemplo, hace una evaluación de todos aquellos medicamentos que entran como genéricos, de tal manera que va a proteger y va a favorecer a su población, y eso es importante. Y las ventas ahí están casi equitativas, tanto del medicamento de marca como el medicamento genérico, y eso es importante también, ¿no? Pero son políticas de salud que lamentablemente no se contemplan a pesar del tiempo transcurrido, ¿no? Porque desde el año 90 vivimos este problema grande de medicamentos en el sistema de salud. Ahora, entonces podríamos decir que existen medicamentos genéricos que de repente no están a la altura de repente de las circunstancias. Puedo expresar que sí, por la falta de control de calidad que debería hacerse, ¿no? Y eso se ve cuando nosotros evaluamos eficacia y reacciones adversas, o sea, eficacia y seguridad de los medicamentos. Claro. Hablábamos fuera del aire un tema justamente que es importante, ¿no? Que es el control de calidad en los medicamentos aquí en el Perú. Actualmente, los medicamentos que ingresan del extranjero, por el caso de la India, por ejemplo, que tiene muchos medicamentos ubicados acá, ¿no tienen un control de calidad específico del país? ¿Solamente se acepta aquel que viene del extranjero? A ver, en la India sucede una situación muy peculiar y voy a tomar un tiempo en explicarlo. Existe un país muy pobre y un país muy rico. Igual, empresas que están muy bien acondicionadas y otras no. Laboratorios farmacéuticos que sacan productos de calidad y otros que no. Y lógicamente se ve en el precio, ¿no? Vayamos a saber a quién corresponde. O sea, falta regular, el aspecto regulatorio dentro del sistema de salud me parece a mí importantísimo, y que haya un ente que controle. Por ejemplo, trabajos o estudios de biodisponibilidad no hay, y debería exigirse a aquel que importa un producto, que es costoso sí, pero debería de impulsarse, ¿no? Más o menos, ¿qué es biodisponibilidad? Es la concentración del medicamento en sangre, que eso me va a permitir a mí determinar su eficacia o no. Ese es el mayor control que se puede hacer. Perfecto. Mire, el tiempo es cruel aquí en radio. Hemos llegado casi al final del programa. Quería agradecerle profundamente su presencia aquí porque la información que usted nos da es una información independiente y auténtica, ¿no? A veces, lamentablemente, los intereses comerciales nos sobrepasan. Así es. Y tenemos tendencia a veces de no manifestar completa la información, y esto es muy importante para todos nuestros oyentes, ¿no? Porque necesitan a alguien que les esté orientando adecuadamente. Un organismo que, como por ejemplo el Colegio Químico Farmacéutico, tiene un rol muy importante en nuestra sociedad, ¿no? Y justamente brindar o dar información completamente abierta y oportuna. Imparcial. Sí. Nosotros le agradecemos mucho su presencia el día de hoy y quisiéramos comprometerlo, por favor, a que vuelva a visitarnos en nuestro programa. Perfecto. Porque información como esta es muy valiosa y siempre va a ser compartida muy bien por nuestros oyentes. Encantados, hay temas muy importantes que podríamos conversar, automedicación y la parte de farmacovigilancia también, que tiene que ver mucho con la calidad de los productos en lo que concierne la parte de la seguridad. Excelente, excelente. Entonces, agradecimiento a Javier Castillo, él es decano del Colegio Químico Farmacéutico de nuestra región, y también a nuestros oyentes por la sintonía el día de hoy. Un servidor, Fernando Zárate, los espera como siempre en una edición próxima. Nos vemos.